Chang-won. ¿Qué fue? Yo no empecé con él. Empecé con Ralph Walsh. R. Walsh. Sí, pero fue Ford, supongo, quien empezó, quien me dio. Mucho antes de convertirse en el rostro de las películas del oeste, John Wayne vivió una vida llena de secretos y controversias. Detrás del sombrero de vaquero y la sonrisa dura había un hombre vigilado, de cerca por el FBI. Ahora, archivos ocultos de esos años finalmente han salido aquí a la luz, y lo que revelan sobre el duque no es la historia heroica que imaginaban los fans. Únete a nosotros mientras descubrimos la parte sombría de John Wayne, la sombra que dejó atrás. A principios de los 70, John Wayne era visto como el rostro de Estados Unidos. Era el héroe vaquero, el hombre duro que siempre se mantenía firme en cada película. La gente lo amaba porque parecía valiente y patriótico, y muchos pensaban que no podía hacer nada malo. Entonces, cuando se sentó para una larga entrevista con la revista Playboy, en 1971, los fans esperaban más del mismo encanto. Pero en cambio, lo que dijo sorprendió a muchas personas, y las palabras que pronunció ese día todavía siguen a su nombre todos estos años después. Durante la entrevista, a Wayne le preguntaron sobre la raza, la sociedad y los cambios que estaban ocurriendo en Estados Unidos en ese momento. Su respuesta sorprendió a los lectores porque eran directas, duras y a menudo hirientes. Dijo que creía que los blancos debían permanecer en control hasta que los negros estuvieran, en sus palabras, suficientemente educados. También dejó de lado la historia de los nativos americanos que perdieron su tierra, diciendo que no se sentía culpable por lo que les había sucedido. Además de eso, hizo comentarios crueles sobre los homosexuales y criticó las películas que mostraban sus vidas. Para alguien a quien muchos veían como un héroe, estas palabras calaron hondo. Al principio, los comentarios se quedaron en las páginas de la revista. Algunas personas no estuvieron de acuerdo. Algunos se encogieron de hombros y otros lo apoyaron porque el país estaba muy dividido en ese momento. Pero a medida que pasaron los años y la sociedad comenzó a ser más consciente del racismo, los prejuicios y la justicia, esas palabras comenzaron a verse cada vez peor. Cuando aparecieron las redes sociales, las viejas entrevistas y artículos se compartieron en segundos. Y en 2019, alguien volvió a publicar la entrevista de Wayne en línea. De repente, el mundo estaba leyendo sus palabras de nuevo, y la reacción fue explosiva. En Twitter y en todo Internet, la gente comenzó a debatir su legado. Para muchos, se sintió como una traición. ¿Cómo podía el hombre que era considerado un símbolo de la fuerza y el honor estadounidense también hablar tan descuidadamente sobre las vidas y luchas de otras personas? El público más joven que solo había oído hablar de Wayne, como una leyenda, ahora lo veía bajo una luz muy diferente. Chunk 2. Algunos lo defendieron, diciendo que era solo un hombre de su tiempo y que sus puntos de vista reflejaban la época en la que creció. Pero otros argumentaron que incluso en 1971, esas palabras eran extremas y perjudiciales. El choque entre la memoria y la verdad encendió conversaciones en todas partes. La controversia no se quedó solo en línea. En California, los políticos una vez habían intentado honrar a Wayne con un día oficial de John Wayne, pero cuando los legisladores revisaron lo que había dicho en la entrevista, votaron en contra. No pudieron celebrarlo de esa manera, sabiendo que sus palabras habían causado tanto dolor. Más tarde, el debate incluso llegó al aeropuerto del condado de Orange, que lleva su nombre.
Algunos grupos presionaron para que se cambiara el nombre del aeropuerto, diciendo que estaba mal honrar a alguien que apoyaba abiertamente ideas racistas. Esa lucha aún no está completamente resuelta, pero muestra cuán profundamente duelen esas viejas palabras. La familia de Wayne, especialmente su hijo Ethan, ha tratado de defenderlo. Argumentan que la entrevista fue solo una parte de una larga vida y que John Wayne debería ser recordado por su trabajo en las películas y sus actos caritativos. Piden a la gente que mire al hombre en su totalidad, no solo a un momento. Algunos fans están de acuerdo y continúan visitando su museo y celebrando sus películas. Otros no pueden pasar por alto lo que dijo y creen que sus palabras revelan al verdadero hombre detrás de la imagen de vaquero. Actualmente, cuando la gente habla de John Wayne, siempre hay una pausa. Sus películas siguen siendo populares. Su rostro todavía está en todas partes en carteles antiguos y su voz todavía resuena en la cultura estadounidense. Pero ahora también está la sombra de esa entrevista. Obligan a la gente a pensar mucho sobre cómo se recuerda a los héroes y si el arte de alguien puede separarse por completo de sus creencias. Hablando de arte, vamos a exponer cómo Wayne creó una obra maestra completa que sigue siendo relevante hasta la fecha. Sus controvertidas opiniones políticas. Hace mucho tiempo, había una gran estrella de cine llamada John Wayne. La gente lo amaba por interpretar a vaqueros valientes y muchos lo admiraban. A medida que el mundo cambiaba a su alrededor, él no se quedó callado. Tenía fuertes sentimientos sobre su país. Creía que la guerra de Vietnam era correcta e importante. Hizo una película al respecto llamada Los Boinas Verdes. No para explicarla profundamente, sino para mostrar cuán duros y valientes eran los soldados. Se sentía como si quisiera animarlos y hacer que todos creyeran que eran héroes. Incluso cuando muchas personas no sentían lo mismo, Wayne pensaba que el comunismo era algo peligroso, que necesitaba ser detenido. Chong III, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a crear un grupo llamado la Alianza de la Industria Cinematográfica para la preservación de los ideales estadounidenses. La idea era proteger las películas y al país de ser influenciados por personas que pensaban que podrían ser comunistas. Wayne estaba tan comprometido que dirigió ese grupo durante varios años. Creía que el mundo del cine tenía un gran trabajo. Las películas podían influir en cómo piensa la gente tanto cerca como lejos. Vio como su misión asegurarse de que esas películas siguieran siendo estadounidenses de corazón. Debido a esto, cuando el grupo del gobierno, el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, comenzó aquí a hacer preguntas sobre quién era comunista en Hollywood, personas del grupo de John Wayne estaban allí para hablar. Muchos nombres fueron dados a los investigadores por actores y cineastas que estaban de acuerdo con su mensaje. Incluso mucho después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se involucró en Vietnam, Wayne se mantuvo fuerte y claro. Pensaba que no se trataba solo de ganar una guerra, sino de detener algo que veía como malvado. Comparó ayudar a Vietnam con ayudar a personas durante tiempos difíciles en la historia, y creía que Estados Unidos tenía una promesa que cumplir. También era muy político y apoyó abiertamente a amigos como Ronald Reagan cuando se postuló para gobernador en California. Incluso envió felicitaciones educadas a presidentes con los que no siempre estaba de acuerdo. Cuando salió Los Boinas Verdes, el mundo no pensó que era solo entretenimiento. Para aquellos cercanos a la guerra, o que sabían lo dolorosa que era, la película se sentía demasiado aguda y fuera de lugar. Los críticos dijeron que no mostraba cómo la guerra real cambia a las personas.
Algunos pensaron que pintaba el conflicto de una manera unilateral, casi como si estuviera tratando de vender patriotismo en lugar de contar una historia. Con el tiempo, la gente comenzó a preguntarse, ¿era una defensa audaz de los soldados? ¿O era propaganda destinada a moldear lo que la gente pensaba? Debido a que Wayne siempre fue tan claro sobre sus creencias, la gente recordaba que algunos fans lo veían como el patriota definitivo, un hombre que se mantuvo firme por su país y habló cuando otros se quedaban callados. Pero otros se sintieron heridos, argumentando que sus palabras dejaban poco espacio para diferentes puntos de vista. Hoy en día, cuando la gente habla de John Wayne, no son solo vítores y sombreros. Sus películas todavía se ven, pero ahora hay una conversación más profunda sobre las creencias que llevaba. Recordamos al vaquero que se mantuvo firme, y también recordamos que se mantuvo firme en puntos de vista muy fuertes. Representación de los nativos americanos. John Wayne era amado por interpretar a vaqueros valientes en grandes historias polvorientas. Pero en muchas de esas historias, las personas que vinieron antes, los nativos americanos, fueron pintados de la misma manera una y otra vez. Se mostraban como los malos o como obstáculos inmóviles en el fondo. Estas historias comenzaron hace mucho tiempo e hicieron que mucha gente creyera una historia unidireccional donde los colonos eran héroes y los nativos americanos no. Una de las películas más famosas de Wayne es The Searchers. Se trata de un hombre que quiere encontrar a su sobrina, pero termina impulsado por la ira. Chunk 4. Los nativos en esa historia son vistos principalmente como enemigos. Los sentimientos del héroe van más allá de salvar a su sobrina. Casi la lastima porque la ve como parte del otro. Muchos espectadores posteriores encontraron esa idea muy difícil de ver y comenzaron a hablar sobre cómo eso hirió los corazones de las personas y ayudó a que los estereotipos crueles vivieran. A veces, las historias hacían que los nativos americanos se sintieran pequeños o silenciosos. En muchos westerns antiguos, apenas hablaban. Eran interpretados por actores que no eran de su cultura y a menudo eran pintados como salvajes o amenazantes, incluso cuando esas historias se estaban haciendo, mucho después de que la historia real hubiera avanzado. Pero no todas las historias eran iguales. En Fort Apache, los nativos fueron mostrados como sabios y reales. La película trató de mostrar que tenían sentimientos y merecían respeto. Aún así, la historia mantuvo a un héroe blanco en su centro, y eso significaba que incluso las versiones respetuosas a menudo hacían que los nativos americanos todavía parecieran necesitar a alguien más para guiarlos. A medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a sentir cada vez más que estas imágenes no eran justas ni verdaderas. Una película divertida y triste sobre ser criado por los Cheyenne, llamada Little Big Man, le dio la vuelta a las cosas al mostrar a una persona nativa como alguien con profundidad y una voz, no solo un estereotipo. Todo esto cambió cómo la gente ahora recuerda las historias de Wayne. Los partidarios dicen que solo estaba haciendo su trabajo en esos días y que siguió las viejas tradiciones de las películas. Pero para muchos otros hoy en día, se siente como si esas películas susurraran mensajes desagradables que hacían que pareciera bien ignorar las historias de otras personas. Y ahora mismo, estas viejas películas no simplemente se asientan en la historia. Importan porque moldearon cómo muchas personas pensaban sobre los nativos americanos durante décadas. Los maestros y los padres las ven y hablan sobre por qué duelen
o por qué todavía son amadas. Los museos y las escuelas a veces las muestran con nuevas voces, ayudando a las personas a comprender lo que faltaba o lo que estaba mal sobre cómo esas películas hablaban de los demás. Además de enviar mensajes cuestionables al mundo actual, Wayne también tiene un historial con respecto a comentarios inapropiados, comentarios de género despectivos. En 1971, Wayne compartió sus pensamientos en una larga entrevista, y lo que dijo sobre las mujeres sorprendió a mucha gente. Durante esa conversación, alguien le preguntó a Wayne qué pensaba sobre la igualdad de derechos para las mujeres. No estaba de acuerdo con la idea de que los niños y las niñas siempre debían ser tratados de la misma manera. Parecía preocuparle que presionar para que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres alteraría el mundo que conocía. Su tono sonaba agudo y desdeñoso, como si pensara que las mujeres fuertes estaban fuera de lugar. Sus palabras hicieron que muchos se sintieran heridos, porque sintieron que no quería que las mujeres brillaran de la misma manera que los hombres. A continuación, la discusión se centró en el mundo del amor y las películas. Wayne nombró películas como Midnight Cowboy y Easy Rider, y las llamó pervertidas. Se volvió aún más hiriente cuando usó un insulto cruel y anticuado para hablar sobre los hombres gay en una de esas películas. Chunk 5 trató el amor entre dos hombres como algo extraño e incómodo. En contraste, habló cálidamente sobre el amor entre hombres y mujeres y dijo que esa era la buena manera natural de hacer películas. Pero eso hizo que las personas homosexuales se sintieran borradas o devaluadas, como si sus sentimientos no fueran parte de una historia que valiera la pena contar. Cuando la gente aprendió esas palabras más tarde, muchos sintieron una oleada de dolor y confusión. Los fans que crecieron gustando de las películas de Wayne lo recordaban como un gran héroe protector. Se sintió extraño escuchar que el hombre que vitoreaban hablaba de una manera que menospreciaba a otros. Algunas personas se sintieron traicionadas, como si una historia reconfortante para ir a dormir se hubiera vuelto fría. Otros intentaron entenderlo como un hombre de una época diferente, cuando estas ideas eran más comunes. Pero eso no detuvo el dolor. Muchos espectadores y lectores hablaron en línea, diciendo que no podían simplemente barrer las palabras o fingir que no importaban. Una persona respondió que incluso en 1971, ese tipo de comentarios estaban mal, y escucharlos de nuevo hacía difícil ignorar que había un dolor real detrás de esos insultos. Otra voz dijo que se sentía como ver que el héroe siempre fue valiente hasta que te das cuenta de que el héroe tenía una brújula rota en su corazón. A medida que pasaron los años, las hijas e hijos de Wayne hablaron por la familia. Pidieron que la gente recordara el panorama general, actos caritativos, una larga vida, la persona que era con su familia. Pero esa perspectiva familiar no silenció el recuerdo de esas palabras para muchos. La gente comenzó a ver sus películas con un ojo diferente. Tanto las historias cálidas que amaban como los recordatorios de lo que faltaba. Haciéndolo más interesante, había lados de John que el mundo nunca vio. Entonces, exploremos más sobre él. Diferentes tonos del icono del cine. La vida de John Wayne estuvo llena de contrastes. Y eso es parte de lo que lo hace tan fascinante incluso hoy en día. En la pantalla, era el clásico vaquero americano, el hombre duro que nunca retrocedía, el héroe valiente que parecía más grande que la vida. Pero lejos de la cámara, era muy diferente. Los amigos y las personas cercanas a él a menudo notaban que podía ser tímido, incluso torpe, especialmente cuando se trataba de mujeres.
En un momento dado, la gente en el baile de la moda lo describió como incómodo en su compañía. Críticos como Emmanuel Levy recordaron que admitió que nunca persiguió a las mujeres, y otros, como el guionista James Grant, dijeron que las mujeres fuertes y seguras de sí mismas lo ponían nervioso. Era un detalle extraño para alguien que interpretaba a los hombres más fuertes en las películas. Sin embargo, a pesar de esta timidez, la vida personal de Wayne fue todo menos tranquila. Chang VI se casó 3 veces y se convirtió en padre de 7 hijos. Su primera esposa fue Josephine Wayne, con quien se casó en 1933. Juntos, tuvieron 4 hijos: Michael, Tony, Patrick y Melinda. Su matrimonio, sin embargo, no duró. Se divorciaron en 1943 y muchos creían que la vida de Wayne en Hollywood y los rumores sobre su estrecha conexión con la actriz Marlene Dietrich jugaron un papel en su ruptura. Él y Dietrich trabajaron juntos en películas como 7 pecadores, The Spoilers y Pittsburgh. Y algunos biógrafos sugieren que tuvieron una relación que duró alrededor de 3 años. Incluso se dijo que Dietrich estaba tan prendada de Wayne que se aseguró de que su agente le consiguiera un contrato para mantenerlos trabajando juntos. Después de ese capítulo, Wayne se casó de nuevo, esta vez con Esperanza Bauer, a menudo llamada Chata. Pero esta relación fue tormentosa desde el principio. Los celos y las discusiones atormentaron su tiempo juntos, y los rumores sobre la posible aventura de Wayne con la actriz Gail Russell solo añadieron leña al fuego. Su matrimonio finalmente se rompió, terminando en divorcio en 1954. Wayne no renunció al amor, sin embargo. Más tarde se casó con Pilar Plett, con quien tuvo 3 hijos más: Aisha, John y Marisa. Ese matrimonio duró más, pero también llegó a su fin en 1973. Después de 3 divorcios, Wayne no volvió a caminar hacia el altar, pero sí pasó sus últimos años cerca de su secretaria, Pat Stacy, quien se convirtió en su compañera. Mientras que su vida personal estaba llena de amor y desamor, Wayne también estaba construyendo una de las carreras cinematográficas más poderosas de su tiempo. Entre 1940 y 1945, cuando el mundo estaba atrapado en la Segunda Guerra Mundial, Wayne protagonizó varias películas sobre la guerra y los soldados. De hecho, según los registros de cine, apareció en 7 películas relacionadas con la guerra en solo esos 5 años. Estos incluyeron Dark Command, The Long Voyage Home, Flying Tigers, The Fighting CBS, Back to Baton, Reunion in France y They Were Expendable. Cada película lo mostraba como el rostro valiente de Estados Unidos, enfrentándose a los enemigos, incluso mientras la guerra real se desarrollaba en el extranjero. Esto planteó preguntas para muchas personas que miran hacia atrás en ese tiempo. ¿Cómo pudo Wayne interpretar a soldado tras soldado en la pantalla, mientras que muchos otros estaban luchando en el campo de batalla? Para algunos, se sintió como una mezcla extraña. No fue reclutado para el servicio. Sin embargo, su imagen como guerrero estaba en todas partes en los cines. Al público le encantaba verlo como la encarnación del coraje, aunque en la vida real nunca fue a la guerra él mismo. Esa brecha entre el hombre en la pantalla y el hombre fuera de la pantalla hizo que su historia fuera aún más complicada. En muchos sentidos, esta fue la vida de John Wayne llena de contradicciones. Chang VII, un hombre que parecía imparable en la gran pantalla, pero que tropezó en el amor. Un héroe en las películas que nunca vio combate real,
Alguien que parecía duro como la piedra, pero que podía ser tímido e incómodo cuando se atenuaba el foco de atención. Estos contrastes no debilitaron su leyenda. La hicieron más estratificada, más humana y, quizás, más inquietante. Una leyenda complicada. John Wayne, que nació como Marian Robert Morrison, una vez pensó en unirse al ejército cuando el mundo estaba en guerra. Incluso llenó los papeles, pero era el único que mantenía su famille, como si a su familia, por lo que se le concedió un aplazamiento. Al principio, se dijo a sí mismo que solo sería temporal, que seguiría haciendo algunas películas antes de dar un paso adelante para servir. Hollywood era duro y quería aferrarse a su lugar en la industria, pero la verdad es que nunca terminó luchando en la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1942, las reglas para el reclutamiento cambiaron. Los hombres casados fueron excluidos por un tiempo con la creencia de que mantener a las familias unidas ayudaría a mantener la sociedad estable. Si bien muchos pensaron que esto era justo, no le sentó bien a todos, especialmente a su amigo, el director John Ford, que había servido él mismo. Cuando los dos trabajaron en They Were Expendable en 1945, la tensión salió a la superficie. Ford, un hombre que conocía la vida militar de primera mano, se irritó al ver a Wayne luchar para hacer un saludo adecuado para la cámara. Sus palabras afiladas calaron hondo, y Wayne, dolido por la crítica, abandonó el set con ira. Ese momento reveló cuán crudas eran las emociones en ese momento, incluso en Hollywood, donde la sombra de la guerra se cernía sobre todo. A medida que pasaron los años, Wayne enfrentó desafíos que no tenían nada que ver con el campo de batalla. En 1948, con solo 41 años, comenzó a notar que su cabello se adelgazaba. Para muchos hombres, esta es una batalla silenciosa, pero Wayne eligió una solución audaz. Comenzó a usar pelucas en sus películas. En sus dramas sobre la Segunda Guerra Mundial en particular, la prótesis capilar se convirtió en parte de su imagen de pantalla robusta. A veces salía en público sin ella, pero más a menudo estaba allí en su cabeza, ayudándole a lucir el papel que el público esperaba. La gente lo notó, por supuesto, y nunca pretendió lo contrario. Incluso bromeaba al respecto cuando se le preguntaba, mostrando que no se avergonzaba en absoluto. Sin embargo, hubo una elección inusual que hizo años más tarde en The Wings of Eagles en 1957. Para ese papel apareció sin su peluca, dejando que el público viera una versión diferente de él. Demostró que debajo de la imagen cuidadosamente construida, todavía estaba dispuesto a adaptarse, a cambiar y a mostrar otro lado de sí mismo. Las pelucas que usó más tarde se convirtieron en más que accesorios. Chunk 8 eran piezas de su historia, símbolos de cuánto esfuerzo puso en mantener esa presencia más grande que la vida en la pantalla. En 2010, una de las pelucas de John Wayne de su western de 1967, El Dorado, se subió a subasta y se vendió por alrededor de $1,244. Solo unos años después, en 2013, apareció otra de sus pelucas, esta hecha con cabello humano real. Cada hebra atada a mano para darle el aspecto de un cuero cabelludo natural. Esa pieza, junto con el bloque en el que se exhibía, alcanzó la increíble cifra de 6.550 libras. Estas pelucas se convirtieron en coleccionables preciados, no solo por su calidad, sino porque estaban vinculadas al legado de Wayne. Y sin embargo,
Lo que lo hizo aún más entrañable fue cómo el propio Wayne lo manejó. Nunca rehuyó el tema. Podía reírse de sí mismo, bromear sobre la peluca y mostrar que, incluso cuando la edad se acercaba, sabía cómo llevarla con encanto y humor. A veces, la peluca incluso añadía un toque de comedia hasta sus películas sin quererlo. En algunos momentos en The Quiet Man, The Kentucky Fighter y The Road to Alaska, se movió lo suficiente como para que los espectadores de ojos agudos lo notaran. En lugar de arruinar su imagen, estos deslizamientos solo les daban a las personas algo divertido de qué sonreír. Un recordatorio de que incluso las leyendas de Hollywood tenían sus peculiaridades. Pero no todos los momentos en la carrera de Wayne trajeron risas. En 1954, viajó con el elenco y el equipo a los desiertos de Utah para filmar una película sobre Genghis Khan, una producción llamada The Conqueror. Los críticos argumentaron más tarde que el papel nunca fue una buena opción para él, pero la verdadera tragedia no fue la historia en la pantalla, fue lo que estaba sucediendo en el suelo a su alrededor. El sitio de filmación estaba a solo 1 milla de distancia de donde se habían probado armas nucleares en Nevada. En ese momento, nadie se dio cuenta de lo peligroso que era esto. Les aseguraron que la radiación no podría alcanzarlos. Y cuando un contador Geiger en el set comenzó a crepitar ruidosamente, Wayne lo descartó, pensando que el dispositivo debía estar roto. Lamentablemente, no lo estaba. La radiación invisible se había extendido en el aire del desierto, y todos en el set la estaban inhalando sin saberlo. Aquellos que trabajaron en la película serían recordados más tarde como Downwinders, un nombre dado a las personas en Utah, Nevada y Arizona, que vivieron o trabajaron lo suficientemente cerca de los sitios de pruebas nucleares como para estar expuestos. Los efectos se mostraron en los años siguientes. El propio Wayne fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 1964. Los médicos le extirparon uno de sus pulmones y varias costillas para salvarlo, pero el cáncer golpeó de nuevo más tarde en su vida, esta vez en su estómago. En 1979, finalmente lo reclamó. En un giro desgarrador, 2 de sus hijos, Michael y Patrick, también habían estado en ese set del desierto cuando eran niños pequeños. Ambos desarrollaron cáncer también, aunque lograron sobrevivir a sus batallas para 1981. Chunk 9. Los números relacionados con The Conqueror son escalofriantes. De las 202 personas que trabajaron en la película, alrededor de 91 desarrollaron cáncer más tarde. Entre ellos no solo estaban John Wayne, sino también la actriz principal de la película, Susan Hayward, y su director, Dick Powell. El desierto, donde rieron, trabajaron y construyeron su historia, los había envenenado silenciosamente a todos, convirtiendo lo que se suponía que era solo otra producción de Hollywood en uno de los capítulos más trágicos en la historia del cine. Aunque la vida de John tiene mucha controversia a su alrededor, la parte que siguió siendo un misterio para la gente fue su muerte y sus últimas palabras. Sigue mirando para saber qué pasó. El misterio detrás de sus últimos momentos. En 1964, cuando John Wayne tenía 55 años, su vida dio un giro repentino del que ninguna cantidad de fama de Hollywood podía protegerlo. Los médicos le dijeron que tenía cáncer de pulmón. Y en aquel entonces, ese diagnóstico a menudo se veía como el final. En una industria construida sobre las apariencias, donde la fuerza y la dureza lo eran todo, tales noticias eran peligrosas para la carrera de un hombre. Sus asesores temían que el mundo ya no lo viera como el vaquero robusto
o el valiente soldado que siempre había interpretado. Lo instaron a permanecer en silencio, a ocultar lo que estaba sucediendo. Y Wayne estuvo de acuerdo, al menos al principio. Entró silenciosamente en el hospital, decidido a luchar por su vida lejos del ojo público. La cirugía fue brutal. Para darle una oportunidad de sobrevivir, los médicos tuvieron que extirparle un pulmón entero y varias costillas. Fue un procedimiento que lo dejó débil y con cicatrices, pero lo superó. Y en lugar de mantener oculta su lucha, Wayne hizo algo inesperado. Una vez que había sobrevivido, decidió que el mundo merecía saberlo. Dio un paso al frente y admitió su batalla, mostrando coraje no solo en la pantalla, sino en la vida real. Para él, la imagen más grande que la gente podía tener de él no era solo el vaquero que cabalgaba alto en la silla de montar, sino un hombre que miró al cáncer a la cara y siguió viviendo. En ese momento, logró aferrarse a la imagen que lo definía. No como alguien intocado por las dificultades, sino como alguien que se negó a dejar que las dificultades ganaran. Durante otros 15 años, siguió trabajando, sin dejar que la enfermedad robara su pasión. Apareció en casi 2 docenas más de películas y papeles televisivos, demostrando que su espíritu era mucho más fuerte que la enfermedad que ya había vencido una vez. Pero el destino tenía más reservado para él, y el giro más cruel llegó en Mrs. Interpretó un papel en The Shootist, un viejo pistolero que se entera de que tiene cáncer. Fue poderoso, crudo y desgarrador, aunque en ese momento nadie podría ver Genet Cave. Ha adivinado lo cerca que estaría de la realidad. Solo 3 años después, en 1979, la vida hizo eco de la historia que había actuado. Chunk 10. Durante una simple cirugía para extirparle la vesícula biliar, los médicos tropezaron con algo mucho más serio. Escondido dentro de su estómago había un tumor maligno. Se movieron rápidamente, extirpando el órgano con la esperanza de salvarlo. Pero el cáncer ya se había extendido demasiado. Esta vez, no fue como antes. Era feroz. Y las probabilidades estaban en su contra desde el principio. Aún así, Wayne nunca dejó que el miedo se mostrara en su rostro. Se comportó con la misma valentía que el público había visto durante décadas. Para el público, permaneció fuerte, casi inquebrantable. Pero aquellos más cercanos a él sabían la verdad. Podían ver el precio que estaba cobrando. Los momentos tranquilos cuando la fuerza dio paso al cansancio y la realidad de que su lucha estaba llegando a su fin. Sin embargo, incluso entonces, nunca dejó que la enfermedad lo definiera. Se mantuvo fiel al hombre que siempre había sido. A medida que su enfermedad empeoraba, John Wayne todavía trataba de mantener la imagen fuerte por la que el mundo siempre lo había conocido. En abril de 1979, caminó hacia el escenario en los premios de la Academia, y toda la sala se puso de pie. Los aplausos fueron estruendosos, no solo por su carrera, sino porque todos allí sabían que estaban viendo una despedida. Aunque frágil y más delgado, todavía llevaba esa chispa en sus ojos, el mismo encanto que lo había definido durante décadas. Su voz era más suave, pero su humor y su valentía estaban intactos. Habló de su largo viaje en Hollywood, comparándose con la estatua del Oscar que había permanecido igual de larga. Debajo de la broma, había un hombre diciéndole al mundo que había pasado por batallas, soportado tormentas y, sin embargo, todavía estaba de pie. Era su forma de prometer a sus fans que no había perdido la pelea en su corazón. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la vida de Wayne?
¿Crees que la gente siempre lo recordará por sus controversias o por su legado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificación para obtener más historias emocionantes sobre tus estrellas favoritas.